números para no tener que reprogramar, así que eso, bueno, creo que es bueno para todos, porque mantiene nuestro cronograma cual estaba previsto. La idea es un poquito hoy hacerles un inicio con un pequeño resumen de las cosas más importantes que vimos la semana pasada y empezar después de eso. Vamos a ver que la semana pasada marcamos como una parte importante de esa charla cuáles son los ejes, cuáles son las claves de todo este proceso de reforma en Latinoamérica que, bueno, cobró ciertas características que lo llevan a nivel regional como un modelo con denominadores comunes en nuestros países de la región. La primera gran característica, división entre función jurisdiccional y requirente, por eso es un modelo acusatorio. A partir de las reformas de segunda generación, sumamos a esa división que es dividir entre función jurídica y administrativa. Los abogados nos dedicamos a lo jurídico, dejamos la gestión administrativa a expertos en esa cuestión, y eso se traduce en una gran preocupación por reorganizar las estructuras en función de ser eficientes. Y ahí aparecen estas instituciones contraculturales, centralmente en el Poder Judicial, donde los jueces pasan a integrar un colegio y la función administrativa la cumple la oficina judicial, que es la que lleva adelante toda la gestión, brinda toda la logística y maneja las agendas de los jueces, diciendo a cada juez qué día tiene que estar en cada una de sus funciones, qué sala de audiencia tiene que tener para trabajar ese día, a qué horario, en fin. Eso es un gran cambio, y eso viene de la mano de esta idea de modificar esas estructuras que en las primeras reformas que se habían hecho en principios de los 90 hasta el 2000 no se había tenido en cuenta que había que reestructurar Poder Judicial y Ministerio Público. Desde la perspectiva del Ministerio Público se rompe la estructura refleja, esta idea de que si hay un juzgado número 1 tiene que haber una fiscalía número 1, eso desaparece, ya no hay más un espejo, no hay un Ministerio Público construido en espejo con el Poder Judicial, sino que el Ministerio Público cobra su propia dinámica con fiscalías de distrito que manejan un territorio, con fiscalías temáticas especializadas, al cual pueden derivarse los casos o directamente trabajar en conjunto con la Fiscalía de Distrito, y toda una asistencia desde Casa Central que hace que el Ministerio Público Fiscal tenga una presencia en cualquier parte del país, pero con un respaldo en Casa Central. No son fiscales que locamente las provincias hacen lo que les parece, sino que responde a una política institucional que coordina Casa Central. Aquí aparece entonces, con esa división jurídica y administrativa, el objetivo es lograr ser eficientes en la gestión, cosa que hasta entonces no había habido una preocupación, y yo les diría que hoy en los sistemas mixtos, todavía donde yo trabajo, que es la Justicia Nacional, y la verdad que no hay ningún tablero de control sobre lo que hacemos, ni en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público, con lo cual es todo bastante feudal, cada juzgado lo maneja como quiere, cada fiscalía se maneja como quiere, los jefes de cada dependencia, esto es, jueces en los juzgados y los fiscales en las fiscalías. Bueno, aplicamos nuestro criterio y a veces, a lo sumo mantenemos coherencia interna o a veces ni siquiera, pero no hay tablero de control que vean qué estamos haciendo, ni grandes lineamientos de persecución político-criminal a través de instrucciones generales. La cuestión es que en esta idea de eficiencia en la gestión aparece como un tema central decir, a ver cuándo vamos a resolver, digamos, los casos y con qué tipo de respuestas.
Bueno, desde el Ministerio Público aparece este concepto, persecución penal estratégica. No es que perseguimos cualquier cosa, sino que se fijan objetivos políticos criminales, se priorizan tipos de investigaciones respecto de otras. Y en cuanto a los tipos de respuesta, desde el Ministerio Público hay que pensar en esos términos de persecución penal estratégica, pero descomprimir cargas de trabajo con respuestas de calidad para las partes. Y además, lograr que esas respuestas se brinden en tiempos lo más cortas posibles. Y ahí entonces es donde cobra un significado superlativo el principio de oportunidad, que vamos a ver la semana que viene no desde cualquier perspectiva, sino en clave de que modificamos el paradigma, cosa que también vamos a ver la semana que viene, pasando al paradigma de gestión de la conflictividad. Abandonamos el paradigma del orden, que es propio de la cultura inquisitiva, donde el Estado reacciona frente a la desobediencia a la ley, a su propia ley. Por eso el problema allí era entre Estado e imputado. La víctima no era importante. Se le concedían derechos en algunos casos, pero como concesión graciable. Pero el problema era que la persona imputada había desobedecido la ley del Estado. Y entonces el Estado reaccionaba con acción penal pública. Le había expropiado el conflicto a la víctima. En este nuevo paradigma de gestión de la conflictividad, la víctima pasa a ser un protagonista central. Con lo cual, con esa lógica del paradigma de gestión de la conflictividad y reinstalando a la víctima como la protagonista junto a la persona imputada, aparece de la mano del principio de oportunidad salidas alternativas menos violentas, de mejor calidad. Conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación integral, donde víctima e imputado se ponen de acuerdo, son salidas consensuales, se ponen de acuerdo con cuál es la respuesta que hay que darle al caso, la forma de reparación, son salidas reparatorias, hay resoluciones alternativas de conflictos diferentes a la pena de prisión, ya sea de efectivo cumplimiento o en suspenso, en fin. Aparecen respuestas menos violentas y que las partes perciben como de mejor calidad porque la víctima se va conforme con la reparación que acordó, a veces es económica, a veces puede ser simbólica como pedido de disculpas, pero lo acepta. Y el conflicto, bueno, encuentra un cauce de solución mucho menos violento que una respuesta tradicional que termina siendo bélica en términos de que uno gana y el otro pierde. Sí, Matías. Profe, perdón, buenas tardes. Claro. Creo entender a dónde apunta usted, pero esto de, si se quiere, el protagonismo de la víctima, en algunos casos no puede, si se quiere, tornarse como en contra del imputado. ¿Qué quiero decir? No sé, tenemos casos en donde fallo gómora de por medio, no se le puede otorgar probation a los casos de género. El tribunal donde trabajo, normalmente donde la víctima está de acuerdo, avanzamos, incluso hasta con conciliación. Entonces, con una participación, no estoy operando en detrimento, o sea, no quiero que se me malinterprete de ir en contra de la víctima, pero digo, cuando tenemos una víctima, a lo mejor con toda la razón, por ahí con saña y con sed de venganza y demás, esto no puede operar en contra de, por ejemplo, una probation, una conciliación y caemos con una respuesta, si se quiere, punitivada. Sí, puede ser esto, y esto es un problema, pero en principio te diría que eso es un desarrollo patológico de los sistemas que no pudimos resolver. La semana que viene igual vamos a hablar bien del principio de oportunidad, pero no te quiero dejar sin respuesta ahora. La realidad es que ahora por ahí lo vemos, porque vamos a ver objetivos políticos y ahí te me echo esta respuesta que te querría dar ahora para no perder tiempo ahora y ponerlo en el lugar correcto que va a ser dentro de 10, 15 minutos. ¿Sí? Sí, claramente ahí podemos tener un giro neopunitivista, porque la víctima con conversión de la acción puede decir yo quiero pena de prisión. El fiscal se bajó y la víctima quiere pena de prisión y no quiere arreglar de otra manera. Y allí tenemos un problema.
que vamos a ver cómo hay ese objetivo político inicial de cuál es la presencia de la víctima en el proceso, después en algún momento vira y se transforma en la posibilidad de esto de una víctima que busca venganza. Y el Estado le da ese espacio, aun cuando el Ministerio Público se haya bajado. Pero en la mayoría de los casos, la realidad es que si la verdad cualquiera de nosotros nos estafa, ¿qué es lo primero que buscaríamos? Recuperar el dinero, reparo, ¿no? Y antes al Estado, en el modelo de gestión, el paradigma del orden, no le importaba eso al Estado. Al Estado le importaba perseguir. Entonces la víctima decía, che, pero estoy arreglando, no nos importa, será un juicio civil, de daños y perjuicios, pero acá en el proceso penal, que haya reparación y con eso, bueno, en todo caso, si le repara, se lo consideraremos un atenuante en la graduación de pena, pero no vamos a parar la persecución por eso. La primera vez que el Estado hace esto es cuando el Estado es víctima, con la evasión de impuestos. El primer caso de reparación económica es cuando el Estado era víctima a través de evasión de impuestos. La ley penal tributaria decía que si vos pagabas, te terminaban sobreseyendo. Entonces cuando el Estado era víctima sí quería la reparación. Ahora, cuando la víctima era un particular me decía, no, este es el problema que el Estado tiene con el imputado y usted en todo caso hágale juicio civil, constitúyase en querellante y ejerza la acción civil dentro del proceso penal, pero vamos a darle respuesta penal al caso, con lo cual nuestra persona imputada se irá con una condena. Después con la probation apareció la reparación, ¿no? Con respecto de un particular. Pero en la medida de sus posibilidades que el imputado repare, la víctima podía negarse a aceptar la probation, lo que no impedía que se le concediera, pero sí le dejaba expedita la vía 76 del Código Penal, 76 bis y los que siguen, le permite a la víctima que cuando no quiera aceptar la reparación que le ofrecen dentro de la probation, tiene expedita la acción civil, pero tiene que ir a pelearla civil. ¿Sí? Ahí está el tema bueno, con este paradigma de gestión de la conflictividad, como la víctima vuelve a escena. Y después les decía que en esa eficiencia en la gestión también se logra con la oralidad masiva, con el sistema de audiencias que en última instancia llevó a que desapareciese el expediente. El juez tuviera que estar en la audiencia prestando atención, sistematizando lo que le pedían, viendo los fundamentos y ya proyectando su resolución para darla oralmente además. Y cuando había ese expediente, esto, bueno, generaba que la audiencia perdiera consistencia, perdiera peso específico, porque por ahí las partes no decían todo lo que hubieran querido decir, porque total estaba el expediente ahí, el juez no prestaba toda la atención que tenía que prestar, porque también tenía el expediente de respaldo, y suprimido el expediente, bueno, lo que las partes no dicen, el juez no conoce, y como el juez está solo resolviendo en base a lo que dicen, tiene que estar atento a la audiencia. Claves del modelo: 5 pilares. 3 de ellos los brinda el código, los debe brindar el código, que es división de funciones, sistema acusatorio, oralidad masiva y todo el sistema de principio de oportunidad con resolución alternativa de conflictos. Todas estas ideas de reparación, conciliación. Bueno, un código que tenga estas 3 cosas satisfechas ya es un buen modelo. Cuarta columna: segunda generación de reformas, un ministerio público y un poder judicial organizado nuevamente, digamos, barajando y dando de nuevo. Esto de oficina judicial, colegio de jueces, ministerio público con fiscalías de distrito, fiscalías temáticas, con toda una organización innovadora que hace que todos los casos entren en una unidad de atención temprana, que la unidad de atención temprana con protocolos le brinda a todos los casos el mismo tipo de respuesta y distribuya. En fin, un ministerio público refundado. Y la quinta columna, que no deja de ser muy importante porque es la que logra finalmente el cambio, es que las prácticas forenses se adapten a este nuevo modelo y no reciclen las viejas prácticas. No, hagamos cosmética reformando cosas para que nada cambie. Hoy, por ejemplo, el proceso de flagrancia, en el
tema de medidas de coerción, por ejemplo, en proceso de flagrancia en código mixto, digamos, del EBN, que en 2016 se reforma y viene con acusatorio puro, adversarial, como el Código Federal. Bueno, no logramos que las prácticas forenses se cambien en materia, por ejemplo, de excarcelación y prisión preventiva, las prácticas del código mixto. Entonces, uno va a discutir a esas audiencias orales y, bueno, sigue existiendo la excarcelación, estamos en el código LEBN, y los fundamentos para denegar la excarcelación son exactamente los mismos que usamos en las vistas por escrito, y el juez resuelve todavía más sintéticamente, con los mismos argumentos, los mismos cánones que usan las causas que no son flagrantes. Entonces, ahí lo que vos tenés es, fuimos hacia un procedimiento acusatorio adversarial, pero las prácticas siguen siendo las mismas de antes, pero ahora en la audiencia oral, muchas veces decorativa, porque sigue habiendo expediente, porque antes de arrancar la audiencia ya el juez sabe todo lo que va a pasar en esa audiencia y las partes también saben lo que va a pasar en esa audiencia, por lo cual eso es una farsa, problema. A veces por eso digo, cuando uno arranca al agua pato y lo sacan de la zona de confort, lo que tiende a hacer es construir su propia zona de confort. La audiencia de flagrancia, por ejemplo, en algunos juzgados no pasa eso, el juez no quiere saber nada del caso, pero en muchos otros juzgados el juez ya sabe qué vamos a hacer. Y la defensa sabe que vamos a pedir, que va a pedir, o sea, la fiscalía sabe que va a pedir la excarcelación, que la fiscalía se va a oponer, la defensa sabe esto, que el juez también le va a denegar probablemente y que la defensa va a apelar o no va a apelar. Entonces es como que está todo guionado de entrada y cuando arranca la audiencia estamos en una zona de súper. Eso es un desarrollo patológico complicado respecto del cual no se vuelve atrás. Así que eso es un problema. Esta gestión, estas prácticas forenses, digamos, disruptivas, bueno, van a generar de entrada un duelo de prácticas, donde las prácticas, viejas prácticas, van a luchar con las prácticas nuevas. Y lo que tenemos que lograr es que las prácticas nuevas se impongan. Esas prácticas nuevas hoy son contraculturales, en los modelos que todavía son mixtos o acusatorios de primera generación, es el sistema de audiencias, y esas prácticas que hoy son contraculturales tienen que pasar a ser culturales y la cultura inquisitiva pasar a ser contracultural. Nada fácil, nada fácil. Son 500 años de historia de Inquisición. En definitiva, lo que hay que hacer es, bueno, desterrar la cultura inquisitiva. Insisto, son 500 años de tradición inquisitiva, que es cultura dominante. Estamos formados, digamos, yo nací con eso, y cambiar ese chip es difícil. Y quienes nacieron por ahí, varios de ustedes ya con modelos acusatorios, y muchas veces ustedes estuvieron formados por, los formadores han sido de mi generación y anteriores a la mía, donde la cultura inquisitiva dominaba. En fin, vimos también la semana pasada, y este es el último tema de repaso, cómo se han dado los procesos de reforma, las 3 generaciones. Una primera generación que solo cambió un código, le pasó la instrucción a los fiscales, modelo acusatorio, pero nada más. Y eso, bueno, esperó que ese cambio finalmente no tuviera el efecto deseado. Es lo que Linder llama fetichismo normativista, pensando que cambiando el código iban a cambiar las prácticas. Frente al problema, la solución fue el voluntarismo ético, decir, bueno, señores, vamos, operadores, comprométanse con esto. Bueno, a la larga, si los operadores no logran acceder a la logística y que el modelo sea sustentable, también terminan, por mucho voluntarismo ético que tengan, terminan otra vez cediendo a que vuelva el expediente, que, bueno, guionemos las cosas, no hagamos tanta audiencia, porque, digamos, pasemos al papel cosas que podríamos hacer, que debíamos hacer en audiencia, en fin. Segunda generación de reformas, Chile 2000, ahí aparecen estas 2 ideas disruptivas de preocupación por la gestión, reorganizamos estructuras, todo el tema del principio de oportunidad puesto en valor para tener
calidad y tiempo de respuestas a través de las salidas verdes, que son esas alternativas que recién hablábamos, de conciliación, suspensión de proceso de prueba, preparación integral, y oralidad masiva, ¿sí? Que fue más tibia, pero oralidad en la IPP. La IPP no tenía oralidad. Empieza a haber ahí oralidad en la IPP hasta que se dan cuenta de que es necesario que no haya expediente, que el juez no tenga acceso al viejo expediente, que no exista ese viejo expediente. Y cuando esto se va consolidando, pasamos a reformas de tercera generación, donde ya la oralidad genera una litigación de calidad. Vean, los que van a las audiencias ya entienden el juego de un sistema acusatorio adversarial, saben qué plantear, cómo plantearlo, dónde hacer foco. Bueno, los jueces también aprenden a cómo es esa dinámica y a tomar decisiones de calidad también en base a esa litigación de calidad. Y aparece dentro de tercera generación esto, que el Ministerio Público Fiscal se tiene que comprometer en lograr mejoras en seguridad ciudadana, tema súper refractario para nuestra cultura, porque el problema de la seguridad ciudadana es un problema de las policías y por lo tanto del Poder Ejecutivo. Y jueces ni fiscales teníamos nada que ver con eso. Y esto lo que demuestra es que sí, que los ministerios públicos sí tienen que tener impacto. Y esto hace que la organización del Ministerio Público tenga una división o dirección de análisis político-criminal, que se preocupe por hacer análisis político-criminal, para hacer esa persecución penal estratégica. Se convierte el Ministerio Público en un actor muy importante que no solo habla con la policía y con los tribunales, sino también con organizaciones intermedias, sociedades de fomento, ONGs, con el intendente, el gobernador, el Poder Ejecutivo, y empieza en ese diálogo, ver que hay mapa del delito donde eso le va a determinar que haya que poner policías en determinados lugares, que haya que poner más luminarias en determinados lugares, podar árboles, recuperar el espacio público, en fin, entender los delitos como dinámica, delitos de mercado. Atrás de todo crimen organizado hay una organización que, por muy grande o muy chica, lo que busca es plata. Entonces, entender cómo es la dinámica de ese delito de mercado y tallar allí en esos delitos de mercado con persecución penal estratégica. Y recién ahí es donde logramos recuperar prestigio como sistema de administración de justicia y podemos tener un diálogo activo con la sociedad. Hoy la verdad es que un modelo como el Código LBM, y la verdad que si uno quiere explicarle a la sociedad que somos una maravilla como sistema de administración de justicia, la verdad que es muy fácil que no podamos demostrarlo. Así que esas serían las tres generaciones. Se fueron dando en capas geológicas. Los países que hicieron la reforma más tempranamente, después le fueron incorporando al núcleo duro estas otras leyes parches que, digamos, hicieron que evolucionaran. Los que entramos tarde en la reforma, ya podemos tener, por ejemplo, en el Código Federal del 2014, podemos tener instituciones de tercera generación, como por ejemplo el Pacto de Seguridad Ciudadana. El Código Federal va a tener un articulito que le permite al Ministerio Público hacer lo que se llaman investigaciones genéricas. Que uno dice, ¿qué es esto de investigaciones genéricas? Bueno, es una investigación en base a montones de casos que fracasan, en Ns, pero apuntando a ese gran banco de datos y entendiendo estos fenómenos de delitos de mercado, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué se apanan ruedas de los autos? ¿Dónde van las ruedas de los autos? Bueno, muy probablemente vayan a las aseguradoras que nos reponen las ruedas de los autos. Se afanan teléfonos. ¿Para qué se afanan teléfonos? Por repuestos, para volverlos a poner en el mercado reciclado. Se afanan autos, ¿verdad? O van a desarmaderos, o se le arman autos mellizos. Bueno, esto. Entonces, una vez que uno entiende el delito de mercado, por dónde va la cosa, hoy se afanan todos los bronces que pueda haber bueno, ¿dónde van? A las metaleras. Bueno, hay que trabajar sobre las metaleras. Eso es un Ministerio Público proactivo,
y no reactivo. El Ministerio Público siempre fue reactivo. Trabaja con lo que le trae la policía, con los casos que le ingresan, pero no sale a buscar casos marcando agenda. Pactar en seguridad ciudadana es marcar agenda, decirle a la policía, ustedes están en la calle y van a traernos lo que siempre nos trajeron. Nosotros queremos que traigan esto, prioritariamente. Entonces, bueno, nos volvemos proactivos en esto, además de seguir siendo reactivos con los delitos respecto a los cuales la policía se topa y la gente hace sus denuncias como víctimas. Bueno, ahí somos reactivos, pero con persecución penal estratégica tenemos que ser proactivos. Bien. Todo esto está cruzado por un cambio cultural que requiere capacitación. Y no solo capacitación, porque este curso es un poco esto, pero si después no aplicamos estas capacitaciones en la práctica forense, bueno, hicimos un curso que nos mostró algo fantástico, pero que después no traduce a la vida real. Bien. Finalmente, recetas para la implementación. Tiene que ser una implementación exitosa. Tiene que ser pensada, puede ser improvisada, tiene que ser con recursos, que no necesariamente requiere nuevos recursos, a veces simplemente se trata de reasignar recursos. El Poder Judicial dejaría de tener mucho del personal que hoy tiene. No tiene ningún sentido que el Poder Judicial, donde un juzgado hay 25 personas, siga teniendo esas 25 personas del Poder Judicial. Tendrán que pasar a los ministerios públicos y algunos a la oficina judicial, porque el juez tiene que quedar solo, presumo con algún empleado, nomás para que no se sienta tan mal. Pero si uno debiera hacer el modelo de origen, diría decir, usted juez está solo, nada, no tiene a nadie, usted no puede delegar funciones.